Estamos bien, para empezar. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, somos muchos y daros las gracias de que podamos estar aquí todos un sábado por la mañana. Yo estoy muy seguro de que todos vosotros seguramente tuvierais algún plan o alguna otra idea para el sábado y sin embargo estáis aquí. Yo creo que es un público muy variopinto y que sin embargo ha dedicado la mañana del fin de semana porque realmente yo creo que las personas que estamos aquí compartimos algunas preocupaciones. Además, muchas de las personas que habéis venido sois de alguna asociación que son pues, herramientas fundamentales en sociedad que cuidan de todos nosotros, con grupos de ayuda mutua que nos ayudan en la recuperación del individuo en sociedad. Así que muchas gracias por venir. Evidentemente también tenemos que dar las gracias a la Fundación 11, que hoy nos ha acogido aquí en estas instalaciones tan fantásticas, que estamos muy a gusto. Así que gracias a todo el equipo por habernos acogido. Y gracias también a Madrid Salud, que creo que vamos a sufrir una pequeña baja de última hora y vamos a contar con la presencia de Beatriz de Mesías, que ella es la subdirectora general del Instituto de Adicciones de Madrid. Pero bueno, vamos a ir adelante igualmente y por supuesto gracias a todo el equipo de InRecovery que ha hecho posible pues, todo este trabajo para entender qué estamos haciendo o qué pensamos sobre el concepto de recuperación. Yo no os voy a aburrir muchos minutos, enseguida os voy a dar paso tanto a Gabriel como a Yolanda para que os expliquen mejor lo que hemos hecho. Pero antes de darles paso sí me gustaría dejaros un poco de contexto sobre por qué estamos hoy aquí. Hace más o menos un par de años empezamos a trabajar junto con el Ayuntamiento de Madrid en un proyecto para entender cuál es el consenso sobre la recuperación. ¿Qué pensamos todos sobre la recuperación en las adicciones y en especial en la recuperación del alcoholismo? Decidimos hacer un estudio con metodología Delphi, bueno, Delphi, por cierto, para que sepáis después, viene de Delfos, del oráculo griego de Delfos, y sin embargo se escribe con I latina, ¿vale? Es la regla técnica que me hice yo a mí mismo para no equivocarme. Hicimos un método Delphi que consiste en, crear una serie de temas, sobre algunos temas que pueden ser importantes, que pueden ser relevantes, crear un comité científico que pueda decidir cuál es esa definición del problema, crear el campo de investigación y todos los objetivos de estudio. Se seleccionan un panel de expertos, en un primer lugar pues, bueno, del área pues, sanitaria, servicios de salud. Creamos 50, 60 personas que quisieron trabajar en este consenso. Se creó un cuestionario muy pensado para que fuera muy claro, para que las preguntas tuvieran un enfoque claro, que no hubiese ninguna duda. Se divulgó, se hizo un seguimiento y se llegó a ese consenso. Hace un año ya pudimos presentarlo. Pero alguien dijo, oye, ¿y si lo hacemos también con las familias? Porque evidentemente es importante que entre la salud, entre los profesionales de la salud, se haya llegado a algún acuerdo, a algún consenso, pero también es importante que tanto pacientes como familiares sepamos qué piensan, ¿no? Cuál es el acuerdo de consenso. Hicimos un trabajo similar, ¿no? con pacientes y con familias. Imprimimos este folleto, se distribuyó por las diferentes clínicas, por los centros de atención al paciente y se trataban pues, las mismas temáticas, ¿no? Queríamos aprender sobre la recuperación del trastorno, sobre la reducción de síntomas, salud física, psicológica, el ambiente, recursos materiales, estilo de vida, ciudadanía, relaciones y espiritualidad. Y conseguimos también llegar a un consenso con algunas conclusiones que tanto Yolanda como Gabriel os van a comentar mejor. ¿Cómo llegábamos al consenso? Bueno, teníamos una escala y sobre cada cuestión, pues cada paciente, cada persona, cada familiar puntuaba del 1 al 9. En las escalas más altas teníamos consenso en que estábamos de acuerdo. En las puntuaciones más bajas había consenso en que no estábamos de acuerdo. Y quedaban una serie indeterminados en el medio. Pero hubo muchos ítems de consenso y nada, no quiero entreteneros más, doy paso directamente a Gabriel y a Yolanda,
que nos van a contar, ¿verdad? Pues Gabriel, en primer lugar, cómo ha sido este consenso, cómo fue la metodología, cuántos participantes tuvimos y bueno, ya que conclusiones llegamos. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Y efectivamente, como decía Manu, este fue uno de los primeros proyectos que hicimos en Recovery, donde se trataba de, en España, bueno, yo creo que en Europa tampoco, los únicos consensos sobre qué entendemos por recuperación se hicieron en el ámbito anglosajón y en el ámbito de lo europeo no. Y entonces hicimos un consenso sobre qué pensábamos los profesionales, qué significa estar recuperado. Recuperado significa estar sin beber, recuperado significa estar sin beber y tener trabajo. Bueno, pues ese consenso se hizo entre profesionales que trabajaban en la red de drogas del ayuntamiento, la red de drogas de la comunidad y los centros de salud mental. Y al hilo de esto, pues una de las cosas que se nos ocurrió es ¿qué piensan los pacientes, ¿no? O con las familias, ¿no? Y entonces hicimos este estudio complementario. Algunos resultados os pueden llamar un poco la atención porque yo creo que hay que marcar el acento sobre hay veces que cuando das la palabra a un colectivo para que se pronuncie, pues son muy pocos los que escriben, ¿no? Y contestan, ¿no? Tanto de pacientes como de familiares. Y eso posiblemente tenga que ver con muchos factores, entre ellos pues todavía el estigma que tiene esta enfermedad, no solamente para el paciente que la sufre, sino también para el familiar o familiares que también la sufren. Como os decía, uno de los asuntos era que queríamos hacerlo con una metodología que luego nos pudiese servir estar aquí para contarlo y también para publicarlo, para que otras personas que lo puedan leer entiendan pues, qué piensan los pacientes fundamentalmente eran pacientes atendidos en los diferentes dispositivos de la Comunidad de Madrid y en el tema de las asociaciones pues hicimos la invitación a la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, a otras asociaciones también de alcohólicos de la Comunidad de Madrid, desde luego Alcohólicos Anónimos y Metanol por parte de la asociación. Y con eso, de alguna manera, terminábamos de completar, ¿no? No solamente lo que pensamos los profesionales, lo que piensan los pacientes, y lo que piensan los familiares. Como antes comentaba Manu, bueno, quizá en el tema de los profesionales sí había otros consensos que poder imitar, ¿no? Porque se habían hecho pues, en Estados Unidos, se había hecho también en Australia, pero con el tema de los pacientes y familiares no era tan fácil. Tuvimos que recurrir a otros estudios de otros profesionales donde parecía que se estaba preguntando, pero tuvimos de alguna manera que poner un poquito de creatividad a la hora de saber qué os íbamos a preguntar y por qué os lo íbamos a preguntar. Fijaros que para los pacientes también se trataba de que no fuese una encuesta larga, sino más o menos en 10-12 minutos se pudiera contestar, y para las familias pues había bastantes más áreas que tocar, porque muchas veces cuando le preguntamos a un familiar qué piensan ellos o ellas de la recuperación, se creen que nos estamos refiriendo a qué piensan sobre la recuperación de mi familiar alcohólico. No. Estamos preguntando qué piensas tú sobre tu recuperación, sobre mi recuperación. Pero si yo no soy alcohólico, ya, bueno, pero eres la pareja. Ya, y yo también me tengo que recuperar. Tú sabrás, ¿no? Pues hombre, si ahora que lo pienso, entonces, para que de alguna manera contextualizaran que lo que le estábamos preguntando es qué pensaban ellos sobre su propia recuperación, pues teníamos que explicarlo muy bien en la introducción y hacerle una serie de consideraciones sobre que pensaran cómo estaba su vida antes,
cuando el familiar estaba bebiendo, cómo es su vida ahora que el familiar no está bebiendo y cómo creen ellos y ellas que debería ser su vida si su familiar no hubiese bebido, ¿no? Y por tanto, por eso hay algunas preguntas más que tienen que ver pues, con la situación financiera, la vida social, la salud, aspectos legales, la educación, el proceso individual de cambio por parte de las familias y el estrés. Vamos con qué pensaban los pacientes. Fijaros, lo que llama la atención, contestaron 230 personas, ¿no? ¿Son muchas o son pocas? Pues depende de la consideración que hagamos, ¿no? Para nosotros son pocas. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que se ofreció a todos los que durante 2 meses acudían a los centros de tratamiento y acudían a las asociaciones, tanto de Alcohólicos Anónimos como de Grano, como de las asociaciones de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid y otras asociaciones que fueron invitadas, 230 personas es un colectivo muy pobre. Pero es el que tenemos, ¿no? Es decir, ¿por qué no contestaron cerca de unas 2.000 personas que pensábamos que iban a contestar? ¿Por qué solamente está el 10%? Bueno, pues lo dejo a vuestro... ¿no? Pensar qué es lo que ocurre cuando a veces le decimos a la gente que nos diga lo que piensa sobre lo que está pasando y hay gente que lo dice y hay gente que le cuesta más decirlo. Desde luego, a las personas con dependencia por el alcohol les costaba mucho decirlo y eso quedan encuestas anónimas. De esas 230 personas, 141 eran varones, 88 eran mujeres, la edad media pues estaba en torno a los 50 y pico años, que entendemos que, bueno, había entre 25 dentro de las asociaciones, perdón, dentro de las consultas de los centros de atención al drogodependiente de la Comunidad de Madrid, había gente más joven, pero fundamentalmente yo creo que esa edad hace referencia a las personas, a los pacientes que acuden a los grupos de ayuda mutua. Ahí tenéis cuál es el nivel de estudios, si os fijáis, el nivel de estudios secundarios, el nivel de estudios universitarios, es decir, que bueno, es bastante diverso y también encaja bastante bien con el nivel de estudios de las personas que acuden a los grupos de ayuda mutua. En cuanto al tipo de tratamiento, como veréis en las barras, ¿no? Prácticamente un 19% decían que tenían un tratamiento ambulatorio. En amarillo, las personas que acudían a las asociaciones de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid. El que está a continuación es de Alcohólicos Anónimos. Luego, quienes compartían el tratamiento en un centro de salud mental y una asociación. Y luego, el 8,3 se habían enterado, pero no iban a ninguna de las asociaciones. Como veis, el tiempo medio aproximado que reconocían estar en tratamiento es de 6 años. Comentaba esto porque es muy importante que sepáis que para los profesionales, para los técnicos, el proceso de recuperación, como mínimo, tiene que durar 5 años estando en tratamiento, en asociaciones. Por lo tanto, el que la media fuese de 6 años nos venía muy bien porque así teníamos a personas que estaban por encima de esa línea roja que son los 5 años que entendemos que tiene que durar digamos, un proceso mucho más activo de implicación en el tratamiento, bien con profesionales, pero fundamentalmente en el mundo de las asociaciones. Como veis, de las preguntas que hicimos, hubo consenso en 21, hubo una mayoría de consenso en 8 y hubo discrepancia en 17. ¿Y qué es lo que quiere decir esta diapositiva? Pues fundamentalmente de esas más de 200 personas, lo que entendían por recuperación fundamentalmente es uno, que la recuperación no consiste solo en no beber. La recuperación es un proceso largo, continuado,
que se debe extender durante todas nuestras vidas. Durante este proceso de recuperación hay un crecimiento personal, hay un cambio, hay una maduración personal. No consiste en sustituir una sustancia por otra. El sujeto entiende que está recuperado cuando es capaz de solventar, de modular las emociones negativas, los malos tiempos, sin recurrir a las sustancias. Los individuos recuperan el concepto quién soy yo, la honestidad, el decir la verdad. Hay que darle importancia a los cambios en nuestra salud y en nuestras relaciones sociales. Es decir, que de alguna manera esto coincidía con lo que pensábamos los profesionales, y es que recuperarse para un paciente que tiene una dependencia por el alcohol no es cerrar la botella. Cerrar la botella es el primer paso. Después de cerrar la botella, uno tiene que hacer cambios en su estilo de vida, muchos cambios en su estilo de vida. Tiene que aprender a que uno no puede dejar de beber y hacer la vida que hacía antes como si no pasara nada. Ese tipo de cambio está abocado más tarde, más temprano, a la recaída. Hay que hacer cambios en el estilo de vida, hay que hacer cambios a la hora de manejar nuestros estados emocionales, tanto los estados emocionales negativos como los positivos. Y con el tiempo, porque esto no es una cosa rápida, con el tiempo el individuo se va dando cuenta de que gracias a la sobriedad ha conseguido ser mejor persona, ser mejor padre, ser mejor profesional, aprender nuevas cosas, relacionarme con otras personas, y todos esos nuevos o antiguos valores recuperados como consecuencia de la sobriedad, uno los relaciona con la sobriedad. Y es esa recuperación basada en valores, es realmente el ADN de programas como el de los 12 pasos o programas como el de Ayúdate, Ayúdanos. Son programas de recuperación basados en valores. Estas son las discrepancias de las 105 personas que contestaron. El tema del uso de sustancias, bueno, pues ya sabéis que algunas personas cuando llevan poco tiempo todavía piensan que, bueno, que no beben, pero, pues hombre, pues, que son unos canutos, que tener en cuenta que fue una encuesta que se difundió no solamente en los centros de atención al drogodependiente, sino también en los centros de salud mental y en las asociaciones. Con el tema del consumo, bueno, había ahí sus discrepancias. El tema de la espiritualidad y religión, pues es verdad que nosotros cogimos una serie de preguntas que venían del ámbito anglosajón, del ámbito norteamericano, donde la espiritualidad es el elemento básico de la recuperación en el modelo de los 12 pasos, tanto en Alcohólicos Anónimos como en Al-Anon. En nuestro país, pues obviamente si hubiesen contestado más personas que vienen de Al-Anon o de Alcohólicos Anónimos, aquí a lo mejor no habría habido discrepancias, pero digamos dentro del porcentaje de personas que contestaron, pues el tema de la espiritualidad no quedaba muy claro. Muchas personas no le daban el valor que la espiritualidad tiene para lo que tiene en aquellas personas que se recuperan en el modelo de los 12 pasos, ¿no? ¿Qué pensaban los familiares? Si os acordáis, fijaros que son 116 familiares los que contestaron, la mitad de los pacientes, ¿no? Si fijaros que pensábamos que podían contestar en torno a, bueno, pues casi unos 2.000 pacientes, y si 2.000 pacientes podrían tener familiares, vamos a poner un par de ellos, ¿no? La pareja y un hijo, o el padre, pues de esos 4.000 posibles, ¿no? Solamente contestaron 116. ¿Eso es mucho o es poco? Es poco, a mi modo de ver, pero es la realidad. Es decir, que esto lo que nos tiene que servir es para saber cómo fue la foto que se hizo hace más o menos un año, y en función de esa foto sacar las conclusiones, incluso sacar las actividades que tenemos que plantearnos. Fijaros que fundamentalmente, como vemos aquí, había más mujeres que hombres, eran las parejas las que suelen contestar.
la pareja, como veis ahí, es el 55%. El nivel educativo, bueno, era acorde con el nivel educativo de los pacientes que habían contestado. Fijaros que casi la mitad de las personas, de los familiares que contestaron, casi la mitad estaba o había recibido tratamiento en los centros de salud mental. Es decir, que los trastornos psicológicos, los problemas psicológicos, los trastornos mentales, en los familiares, por lo menos que contestaron, la presencia de estos problemas, de estos trastornos, era muy elevada. Y si os fijáis, en cuanto a los programas de tratamiento, pues un porcentaje muy amplio decían que no recibían ningún tipo de tratamiento para su propia recuperación. Un 38% reconocían que ellos iban a las asociaciones de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, casi un 30% estaban en Al-Anon. Es decir, que bueno, esta es también nuestra realidad, es decir, que los familiares, por el motivo que sea, no se sienten impelidos, obligados a contestar, porque seguramente entienden que la recuperación no va con ellos. Y eso es otra de las tareas que tanto los que estáis aquí como los que estamos en los centros tenemos que insistir, es decir, que la recuperación del familiar es tan importante como la recuperación de la persona que tiene la adicción. Y estas son las áreas que evaluamos, como os comentaba antes: el área financiera, la vida social. Las personas contestaban que cuando el otro bebía había problemas financieros, el otro la otra. Apenas había vida social, la vida social se había restringido durante la época del consumo, y les costaba recuperar la vida social a pesar de la abstinencia. Ahí está la vergüenza, ahí está la culpa. El área de la salud, cuando el otro o la otra bebían, acudían bastante a urgencias, ahora ya no acuden tanto. Ahora decían muchas de ellas, ahora tenemos menos multas por problemas de conducción. Pues cuando el otro o la otra iba bebido, pues me imagino que llegarían las multas pertinentes, ahora no, ¿no? Y ahora ya no hay grandes problemas en el trabajo. Pero hay una barrita aquí que sí que me gustaría que vieseis, y tiene que ver con este tema en serio, pero lo tenemos que tocar: los malos tratos en la familia, ¿vale? Es decir, si os fijáis, casi un 35% de las personas que contestaron consideraban que habían sido víctimas de malos tratos. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes. Yo sé que lo sois, ¿no? De que cuando estamos bajo los efectos del alcohol, pues tenemos comportamientos que seguramente no querríamos en sobriedad, pero que los tenemos bajo los efectos del alcohol. Y esto es un aspecto que en muchas parejas, que en muchos hijos, dejan una serie de secuelas, y que si no se tratan, esas secuelas hay veces que no se recuperan, que no se curan, ¿no? Y cuando la pregunta es a este familiar, bueno, pero para ti, ¿tu recuperación en qué consiste? Pues bueno, muchas veces nos respondían en un apartado que habíamos dejado para que pudiésemos escribir, era encontrar estabilidad y tranquilidad, cosa que todavía no seguían teniendo a pesar de que el paciente, su familiar, estaba en abstinencia. Volver a pensar en mí o empezar a pensar en mí. Hay veces que algunas de estas parejas, familias, me imagino que conocieron a él o a ella cuando eran adolescentes, y en muchos casos todavía no habían sido capaces de empezar a pensar en ellas o en ellos, porque el alcoholismo, la enfermedad, se llevaba todos los recursos psicológicos que tenía esa persona, y con lo cual, fijaos la merma que supone a la hora de dedicar esos recursos psicológicos a mis hijos o a mí misma. Tener una vida normal, consideraban que era una recuperación. Cambio de vida y recuperar a mi familiar, ¿no? Todavía consideraban que su familiar no era recuperable, y luego adaptarse a la enfermedad
y entenderla. Fijaros que un 72% de estos familiares contestaban que se habían sentido gravemente estresadas con mucha frecuencia. Por lo tanto, fijaros, estas son las conclusiones respecto a los pacientes. Creo que muchos de los que estáis aquí habéis contestado, entendéis, y yo creo que en eso coincidís con los técnicos, que es un proceso a largo plazo, es un proceso, la recuperación debe durar toda la vida, porque uno nunca deja de recuperarse, uno nunca deja de crecer, uno nunca deja de madurar en torno a esta nueva vida que supone el proceso de recuperación, que por supuesto va más allá de cerrar la botella, ¿no? Es decir, que cerrar la botella es el primer paso, pero eso no significa nada. Durante muchos años los clínicos nos hemos puesto que el único foco de tratamiento del alcoholismo era que el paciente no bebiese, que no recayese, y estábamos ciegos ante la realidad que veíamos en el mundo de las asociaciones. No lo queríamos ver, o no podíamos verlo, no lo sé, ¿no? La recuperación implica un crecimiento personal, una maduración personal, y requiere de apoyos de su entorno. Y cuando digo apoyos de su entorno, significa que yo creo que aquí sí que tenemos que unirnos. Si la administración no nos ayuda, si la administración no nos apoya con recursos, pues tendremos que buscarlo nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida y la vida de nuestros familiares es más importante. Claro que diremos de vez en cuando que nos apoyan, pero no podemos quedar parados con los brazos cruzados porque la administración no nos apoye. Tendremos que movilizarnos, tendremos que actuar. Pero digo, no movilizarnos para protestar, que también, sino para hacer cosas. ¿Qué nos hace falta? Vamos a buscarlo y vamos a intentar. No nos podemos quedar parados ante la inexcusable ausencia o parálisis a veces de los ayuntamientos, de las comunidades o del Estado. Este es nuestro problema, conocemos el problema, conocemos en qué consiste la recuperación. ¿Nos hace falta algo? Busquémoslo. ¿Y qué piensan los familiares? Les cuesta mucho entender que ellos también necesitan una recuperación, pero cuando lo entienden, también consideran que su proceso de recuperación es un proceso a largo plazo, que dura seguramente también toda la vida, ¿no? Que requiere de un apoyo específico para evitar la codependencia, porque la codependencia lo que hace es que te consume tus recursos psicológicos para dedicarlos a otra persona que no sea tu familiar alcohólico. No los dedicas ni a tus amigos, ni a tus otros familiares, ni siquiera para ti mismo o para ti misma. Y esto también es importante, y ya nos encargaremos nosotros de poner el foco de la administración. Es decir, para nosotros, claramente, las personas que han convivido con un señor, una señora, un hijo, una hija, un padre, que tienen un problema de dependencia por el alcohol, sus hijos, sus parejas, son grupos de riesgo. La mitad de las personas que contestaron, de los familiares que contestaron, habían estado en tratamiento por temas de salud mental. El 35% habían sido víctimas de malos tratos. Por tanto, nuestras familias requieren que los profesionales también pongamos el foco en estos familiares. Hay veces que nos encontramos con situaciones como las del 12 de octubre, como que cuando viene una familia con un señor o una señora que tiene un problema de dependencia por alcohol y le ofrecemos que vengan a los grupos que tenemos los martes a última hora, no, doctor, no. Usted encárguese de mi marido, yo estoy bien. Si él no bebe, yo estoy bien, ¿no? Y nos cuesta, Dios y ayuda, que esa persona reconozca que también le hace falta ayuda. Solamente cuando somos capaces de que acudan a vuestras asociaciones, es cuando empiezan, ¿no?
el que ha acudido, oye, que es que me dicen que tú también eres de recuperación. Y hay veces que se dan cuenta y entonces acuden o a la Federación de Alcohólicos o a la NON, porque también entienden que ellos y ellas necesitan una recuperación de su propio proceso. ¿Es adecuada la respuesta de la sanidad pública? Pues lo dejo a vuestra consideración, pero la mía es que no. Es decir, la mía es que nuestras administraciones no son todavía conscientes de lo que supone, lo que debería de suponer ayudar no solamente a la persona con adicción al alcohol. Cuando el otro día Antonio, en una conversación con la directora general de Salud Pública, le hacía ver que en nuestra comunidad, cada centro de salud mental tiene una idea de lo que se supone que es tener o no tener un programa de alcohol. Cuando reclamamos que haya un programa de tratamiento del alcoholismo donde la ciencia y la experiencia tengan su lugar, pues hay gente que a veces se lleva las manos a la cabeza, pero esto es una realidad. Es decir, que si nuestra administración no es consciente de que hay que poner el foco en esta patología, en estas familias, en estas personas, pues seguramente estaremos dando palos de ciego, porque hay personas que están acudiendo a sus centros de salud mental y en casa pues tienen una persona con un problema de dependencia por el alcohol y ellas o ellos están recibiendo tratamiento por un trastorno depresivo, por un trastorno de ansiedad, y si no se aborda todo de una manera integral, pues estamos malgastando nuestros recursos. Entonces yo creo que aquí hay mucho que hablar, hay mucho que reclamar, pero, insisto, decía el otro día, poner el acento y decir qué es lo que hace falta, lo tenemos que hacer, pero habrá que hacerlo sin esperar a que nos lo den, porque si esperamos a que nos lo den, pues se nos pasan otros 100 años y estamos todos igual, ¿no? Algunos no, algunos ya nos hemos muerto, pero entonces yo creo que este tipo de acciones como las que desde Recovery planteamos tienen que tener su cabida, su contexto en el mundo de las asociaciones, nos tiene que servir para que la administración lo vea, pero si la administración mira para otro lado, nosotros sí sabemos dónde tenemos que mirar, ¿no? Cuento esto porque no sé si Yolanda va a poder venir o no, ¿no? Pero desde Recovery nos hemos planteado una serie de acciones estamos trabajando en ellas, ¿no? Para después del verano. Estamos colaborando con la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid para trasladar a pequeños vídeos el programa de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid que se llama Ayúdate, ayúdanos. Porque entendemos que esos pequeños vídeos va a ser mucho más práctico que tener ese libro donde uno debería leerlo para poder comprender cuál es su programa. Y para llevar a cabo esas grabaciones vamos a contar con una persona y un equipo que iba a decir que nos va a llevar a los Goya, que nos va a llevar a hacer un trabajo muy digno y porque yo creo que es lo que estas familias os merecéis, ¿no? También somos conscientes de que hay muchos profesionales que desconocen cómo poder tratar adecuadamente a un adolescente, a una pareja, a un chico que ha vivido durante muchos años en un ambiente donde el padre, la madre o el hermano mayor pues tenía problemas con el alcohol. Y siendo conscientes de eso, nos estamos movilizando ya para que un grupo de profesionales vamos a intentar crear una especie, como en Estados Unidos, una especie de alianza de profesionales que con una formación reglada tengan el nivel de capacitación suficiente, necesario para poder tratar a esos adolescentes, a esas personas adultas, a esas parejas que han convivido durante años en un ambiente donde uno de los familiares ha tenido problemas con el alcohol. Es decir, que vamos a intentar que lo que la administración no hace, pues lo vamos a hacer los que estamos aquí al pie del cañón, y creo que después del verano estaremos en disposición de tener en todo el Estado español un número de psicólogos, de psicólogas,
de terapeutas, trabajadores sociales, médicos y psiquiatras que formemos parte de esta alianza. Y luego también uno de nuestros intereses es poner un poquito de ciencia y experiencia en el mundo de los que os dedicáis a ser moderadores de los grupos de ayuda mutua. Entonces, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hay un grupo de profesionales, en los que aquí hay algunos de ellos, donde estamos poniendo los materiales y grabando también una serie de clases para que, por un precio muy bajo, para cualquier persona de habla hispana, tanto en España como en otros lugares de Hispanoamérica, que quieran saber qué es esto de la moderación, pues les vamos a explicar en qué consiste esto de la moderación. Y termino con mi libro, es decir, que, como decía Umbral, ¿no? Fijaros, esto ya lo he contado en alguna ocasión, ¿no? El año pasado sufrí un cáncer de páncreas, del cual estoy muy bien, pero hubo un momento donde pensé que posiblemente podría morir, ¿no? El primer mes lo pasé francamente muy mal, ¿no? Y pensé que a lo mejor una de las cosas que podría hacer antes de morirme era un libro que yo le había prometido a una paciente mía de hacía muchísimos años, que se llama Cristina. Cristina era muy joven en aquella época y había convivido con una pareja. Él tenía problemas de adicción a drogas y él la había maltratado física y emocionalmente, ¿no? Y siempre me decía que, doctor Rubio, usted que se dedica a esto, ¿por qué no escribe algún libro para las familias? Y efectivamente nunca había escrito un libro para las familias. Y en aquellas tardes, ¿no?, negras que pasaba, pues me dije, bueno, escribe el último libro de tu vida y dedícaselo a Cristina y a sus familias, ¿no? Y este es el libro digamos, que he escrito para muchos de vosotros y muchas de vosotras. Es un libro donde el primer capítulo está dedicado a entender qué es esto de la adicción al alcohol y qué es esto de la recuperación. Porque muchas veces las familias también creen que con que el familiar deje de beber ya está todo el pescado vendido. Y esto no es así. Entonces, en el primer capítulo explico en qué consiste la recuperación, cuáles son los errores que a veces los familiares cometemos a la hora de poder entender, ¿no? Bueno, ya llevo un año, ¿no? Y llegan las Navidades, cariño, brinda. Y dice, es que estoy en... Pero hombre, después de un año, bueno, pues estos errores que a veces es por falta de información, bueno, pues estos errores se subsanan cuando uno lee el primer capítulo. El segundo capítulo está dedicado a las parejas, a los padres, ¿no? Fundamentalmente para que entiendan qué les pasa al hijo, al marido, a la mujer y qué les pasa a ellos. ¿Qué es esto de la codependencia? ¿Por qué no se arregla mi vida cuando mi pareja ha dejado de beber? Bueno, pues porque ha dejado unas secuelas que tienes que entender cuáles son y que tienes que hacer un proceso de recuperación. En relación a los hijos hay dos capítulos. Uno es cuáles son las consecuencias que tiene el alcoholismo de papá, de mamá o del hermano mayor cuando uno es un crío, una cría, un adolescente, para que pueda entenderse lo que me pasaba cuando papá bebía. Pero también hay otro capítulo dedicado a cuando ya soy adulto, ¿no? Es decir, vale, soy un hijo de padre o de madre alcohólico o alcohólica. ¿Y ahora qué? ¿No? Le echo todas las culpas de lo que me pasa a mi padre, ¿no? Es que claro, me pasa lo que me pasa porque es que mi padre es alcohólico. ¿Y tu responsabilidad dónde está? ¿No? ¿Qué responsabilidad? Eres un adulto, ¿no? Sabrás qué tendrás que hacer. No, es que yo me deprimo. Bueno, pues se lo dedico a esos hijos e hijas adultas, para que entiendan que de aquellas experiencias traumáticas se derivan estas consecuencias que ocurren en nuestra vida de adulta y que requieren que haya expertos familiarizados con la recuperación de personas que han convivido con una persona con adicción al alcohol. Y el último capítulo, donde está en Recovery, fundamentalmente lo dedico a trabajar contra el estigma, porque mientras haya tanto estigma para esta enfermedad, mientras haya tanta vergüenza por tener esta enfermedad,
mientras haya tanta culpa por tener esta enfermedad, cuando hagamos una encuesta a pacientes y familiares, el nivel de respuesta, si hay tanto estigma, no va a estar más allá del 10%. Por tanto, yo creo que en el siguiente consenso que hagamos, espero que el nivel de participación esté entre el 90 y el 95%. Gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es complicadísimo hablar después de bueno, esta parte voy a sustituir a Yolanda. Gabriel me ha lanzado muy bien la pelota, porque cómo ha terminado Gabriel ha terminado hablando de la importancia del estigma, ha terminado hablando bueno, la importancia de mirar un poco más allá cuando queremos abordar un problema como es las adicciones. Y entender que es un problema que tiene muchas más dimensiones y que además es un problema de todos. Llevo ya, antes iba a decir, 2 o 3 años, igual alguno más, trabajando con InRecovery. Hace ya unos cuantos años, Gabriel me llamaba y Antonio me llamaba y nos juntamos y empezamos a hablar de todo esto. Y me contaban, me decían, no, es que vivimos, yo ajeno a estos temas, me decía, es que vivimos en una sociedad alcoholizada y alcoholizante. Y me hicieron ver, y además es muy fácil de ver cuando empiezas a investigar, me hicieron ver que es que el problema no es del individuo, sino que es de la sociedad. Y aunque hay asociaciones que hacen un trabajo magnífico a este respecto, también es importante hacer un trabajo social, ¿no? Y trabajar sobre la propia sociedad. Y creamos InRecovery. InRecovery nace de la esencia, o nace mirando mucho a lo que se hace en Norteamérica. En Norteamérica tienen una cultura, bueno, diferente, ¿no? Ellos tienen otras costumbres, están más acostumbrados a que existan fondos privados para mantener algunas iniciativas, y entonces con esa cultura hay otro tipo de entidades que hacen proyectos pues, que tratan de ser sostenibles, ¿no? Y además empezamos a crear InRecovery lo definimos como el movimiento por un estilo de vida consciente, porque aunque lo que tratábamos de trabajar es sobre las personas con algún tipo de adicción, especialmente con adicción al alcohol, teníamos también esta evidencia, ¿no? De que es un trabajo que hay que hacer sobre toda la sociedad. Hay que trabajar por un movimiento de un estilo de vida consciente, no atacar a nadie, no luchar contra nada, sino al revés, fomentar desde un punto de vista positivo, fomentar un mayor nivel de conocimiento, fomentar herramientas de fortaleza psicológica para la población. No luchamos contra el estigma, pero intentamos reducirlo e intentamos que exista una mayor información. No luchamos contra el alcohol, luchamos a favor de las personas. Eso. Bueno, al final la forma de crear esto tiene que ver, aquí estamos solo 3 y estamos estos 3 porque íbamos a hablar nosotros 3 hoy, pero hay muchas más personas en InRecovery. Es un equipo absolutamente multidisciplinar donde hay abogados, yo soy periodista, Gabriel es médico, hay muchos perfiles porque hay que abordar el problema desde un punto de vista multidisciplinar. Es un enfoque comunitario y sociolaboral. ¿Esto qué significa? Pues igual que para las familias y los pacientes, pues pueden pensar que la recuperación del alcohol, además de la abstinencia, pues tiene que ver con abordar pues alguna salud financiera, alguna salud en el entorno, etc. Pues también hay que trabajar aquí desde InRecovery, identificando problemas de salud mental relacionados, planificación de intervenciones, implementación de programas adecuados, y esta incorporación sociolaboral, ¿no? Pues también hay que empujar en esta línea. Pero ¿cuáles son las áreas de trabajo en las que en InRecovery nos quisimos involucrar desde el principio, ¿no? Al final es una manera de segmentar las cosas que hacemos. Información, si queremos trabajar por las personas y en contra o para reducir el estigma,
tenemos que ser una fuente fiable de información, tenemos que formar, tenemos que informar, tenemos que hablar con la prensa. Ahora os contaré algunos de los proyectos que hemos hecho al respecto. Hay que investigar, porque también hay algunas áreas donde hay que explorar nuevos conocimientos y, por supuesto, hay que cuidar de las personas y, de algún modo, posicionarse por los intereses comunes de todas las asociaciones, pues, de cara a lo mejor a la administración pública o de cara a lo mejor a un interés común de que haga falta algún tipo de conocimiento. Y os voy a repasar brevemente algunos de los proyectos que hemos venido haciendo que van en la línea de lo que he seguido contando. Muy importante para nosotros desde el principio que existiera una formación adecuada. Una anécdota es que veíamos creo que en este libro está, en la televisión, daban la noticia de una persona que celebraba, no ha cumplido 115, una barbaridad de años, y sigue tomando una copa de champán a diario. Entonces decimos, oye, es que a lo mejor lo que habría que haber puesto es a pesar de tomar una copa de champán a diario. Lo que hicimos fue un trabajo con la Asociación de la Prensa que nos acogió muy bien y les indicamos que nuestra creencia de que son absolutamente responsables de comunicar correctamente. Responsables en el sentido de que lo que hacen tiene un gran efecto, de cómo trabaja la información tiene un gran efecto. Y les convencimos para crear el primer manual de estilo, pues, justo estamos en Fundación 11, que es conocido por su manual de estilo para personas con algún tipo de discapacidad, pues uno nuevo, uno único para hablar de la recuperación del alcohol y del tratamiento del alcohol y del alcoholismo. Que un periodista pudiera saber cómo hacer referencia a estos temas, ya no digo sin equivocarse, pero con un faro, ¿no? O sea, sabiendo pues, cómo se tienen que tratar los temas y sobre todo sabiendo la importancia de tratarlo incorrectamente. Hablábamos de que necesitábamos también cuidar de las personas, cuidar de las asociaciones. Había un interés, ¿no?, en conocer cuáles eran los posibles motivos para que hubiese menos adherencia a los grupos de ayuda mutua. Desde Intercover se impulsó este estudio para entender cuáles eran los motivos. Se hizo un seguimiento a más de 100 pacientes desde el 2 de octubre, que hizo un compañero Enrique, y ya conocemos un poco mejor cuáles son los motivos por los que quizá no tengamos la adherencia que deseamos en los grupos de ayuda. La antesala del motivo por el que estamos aquí hoy, ¿no?, el primer consenso nacional sobre la recuperación, que se presentó hace unos cuantos meses ya, hace unos 6 meses, en el cual fuimos capaces, de la mano de Madrid Salud, fuimos capaces de poner de acuerdo a muchas instituciones y a muchos profesionales sanitarios en realmente encontrar por fin un consenso sobre qué es la recuperación de las adicciones, de la adicción al alcohol. Bueno, yo creo que es un buen paso, un buen primer paso para empezar o fue el primer buen paso para poder dar los siguientes que estamos dando ahora, ¿no? y encontrar pues, una postura firme y que todo el mundo pueda ir al mismo. Desde hace 2 años lanzamos lo que primero se llamó Campus por la Recuperación y ahora es Campus in Recovery, que nació en el entorno de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, y este año acabamos de cerrar 18.000 participantes de 3 universidades que se han sumado en Recovery, para poder monitorizar qué está pasando en su comunidad universitaria. En un principio íbamos a hacerlo únicamente de adicciones y fuimos ampliando el espectro. También hablamos de salud mental, hablamos de ansiedad, depresión, hablamos de estrés y también hablamos de ideación autolítica. Y también de fortalezas emocionales. Es un proyecto que creemos que va a traer cola y con el que esperamos pasar de las 3 universidades que hemos estado este año a, si Dios quiere, decenas o cientos muy pronto. Al final la comunidad universitaria son los líderes del futuro. Allí se está conformando la población, ¿no? la sociedad que dentro de unas décadas o unos años
será la Sociedad Española, y bueno, pues empezar a trabajar desde ahí, desde el prisma, siempre fue un objetivo de Recovery y lo estamos consiguiendo también. Otras líneas de trabajo que, bueno, pues, hace 4 o 5 años, hablando de este estigma, decimos, oye, pero ¿cuál es el problema real, no? O ¿qué piensa la sociedad española sobre el alcoholismo? Hicimos un estudio sobre un universo de algo más de 2.500 personas y bueno, realmente salió que el alcoholismo era la condición más estigmatizada de nuestra sociedad. Y la segunda, para cualquier persona, y la segunda después del SIDA dentro del núcleo familiar. Es decir, en el entorno pues, de una pareja, un padre, un hermano, un hijo. Un acuerdo con la Fundación Integra. Antes comentábamos la importancia, y además lo hemos visto también en este congreso, la importancia de que podamos llegar a una recuperación completa, no solo desde el punto de vista de la abstinencia, también desde otros prismas, ¿no? Sociolaboral, por ejemplo, una recuperación completa es una reinserción completa en la sociedad. Llegamos a un acuerdo con la Fundación Integra para, bueno, pues que las personas que estuvieran en recuperación, pues facilitarles también una vía para encontrar un puesto laboral y por supuesto nuestra relación permanente con prensa, que tenemos un gabinete de redacción para informarles correctamente. En este respecto también nos estamos posicionando como una fuente firme, una fuente fidedigna y además estamos muy contentos de ello, ¿no? de que la prensa pueda acudir a entidades como InRecovery para cada vez que tienen que tratar este tema o cuando tienen que tratar este tema, es un buen paso, ¿no? Significa que existe cierto nivel de sensibilización. Y cuidar a la familia, lo diría Gabriel, yo creo que lo que mejor podemos hacer es que lo cuentes tú, porque realmente es volver un poco a la importancia del curso de expertos profesionales en liderazgo de los grupos de ayuda mutua y de esa iniciativa que tenemos para que en toda España en los próximos meses podamos tener creada y funcionando una primera red nacional de atención a familia. Bueno, es verdad que lo has contado ya perfectamente, no sé si quieres decir un poco más. Se puede, sí. No, va un poco en, es verdad que en nuestro mundo parece que el ser moderador de un grupo de ayuda mutua es algo que se aprende por ósmosis o se aprende por lo que uno ve, lo que uno escucha a diario. Y esto posiblemente estuvo bien en un principio, ¿no? Cuando aparecieron los primeros grupos de ayuda mutua. Pero ahora ya hay mucha ciencia y hay muchas experiencias. Y lo que hemos intentado con este curso, que lo hacemos con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es concretar toda la ciencia y la gran experiencia que tenemos para que aquellas personas que estén en el mundo de las asociaciones y que quisieran, ¿no? ¿Qué es esto de la moderación? Pues tener un curso realizado por especialistas donde hemos puesto toda la ciencia que hay sobre la moderación, sobre cómo llevar la moderación y todas las experiencias importantes a disposición de aquellas personas que podéis estar en Cádiz, en Bilbao, en Valencia, en Portugal, en Colombia o en Argentina. Entonces, este es el primer curso de liderazgo que va orientado a los que quieren ser moderadores y si esto funcionase bien, haríamos luego un segundo curso de liderazgo para que aquellas personas que quieren poner en marcha una asociación pues en Seilices, en Becerril, donde sea, pues tengan la ayuda, los conocimientos, las herramientas necesarias para poner en marcha esa asociación con nuestra ayuda. Y un poco en lo que, es decir, vamos a intentar lo que sabemos, lo que saben otras personas, ponerlo a disposición de los pacientes, de las familias, de todas aquellas entidades que quieran aportar un granito de arena al mundo de la recuperación. Bueno, adelante. Bueno, realmente daros las gracias de nuevo por haber asistido y
Intercovery es un proyecto que hemos creado unos cuantos profesionales, pero que realmente nos gustaría que los hicierais como algo propio, porque realmente ha nacido para estar al servicio de la sociedad y al servicio de todos vosotros, y que os podáis sentir parte, siguiéndonos, escribiéndonos, preguntándonos, hablando con nosotros, y nada, pues, de nuevo gracias y un poco más. ¿Alguien por una pregunta? Eso iba a decir.